Buenas tardes, Antonio. El nuevo escándalo de corrupción. No sé si usted cree que la corrupción, que yo creo que también ha servido también de impulso a Podemos, una nueva formación, que lógicamente no está afectada por unos escándalos de estas características, la corrupción va a volver a estar presente en la campaña de las generales, porque en Cataluña, usted lo está viviendo, en Cataluña no está teniendo un peso excesivo, ¿no? No solamente está teniendo presencia, digamos, en las elecciones y en las campañas, aquí en Cataluña lo vemos con el 3% del partido del señor Mas, y en el resto de España lo estamos viendo con la corrupción del Partido Popular, también del Partido Socialista, cómo Ciudadanos ha utilizado sus votos en los parlamentos autonómicos para poner en el gobierno al peor Partido Popular, que es el partido de la Púnica en Madrid, o al peor Partido Socialista, que es el de los ERES en Andalucía, sino que yo creo que sobre todo va a seguir presente la corrupción en la vida de la gente corriente, de la gente normal, porque siempre lo decimos, la cara B de la corrupción no es solamente el problema de la corrupción cuando vemos que se saca dinero público para llevárselo a las cuentas en Andorra o a las cuentas en Suiza, sino que la cara B de la corrupción es que hay colegios que están en barracones, es que hay hospitales privatizados, es que hay menos camas, es que hay menos personal sanitario para atender a la gente que lo necesita. Entonces, la corrupción, hasta que no la echemos de las instituciones, va a seguir presente en la vida de la gente. Por eso nosotros tenemos un compromiso tan firme en Cataluña y en España por poner fin a esos políticos corruptos y echarles fuera de las instituciones, y que la gente decente, como en este caso ahora en Cataluña, Lluís Rabel, nuestro candidato, entre en las instituciones y demuestre que hay otra forma de hacer las cosas, como por otra parte ya están demostrando los ayuntamientos del cambio, como Ada Colau o como Manuela Carmena, ¿no? Una pregunta, hablando de su candidato, Lluís Rabel, lo ha dejado caer en las últimas horas. Ustedes defienden en Cataluña, sí que se puede, y en Podemos, una especie de referéndum, un derecho a decidir referéndum. Yo le pregunto, ¿en ese referéndum votarían solo los catalanes o también el resto de España? Nosotros estamos diciendo que los catalanes y las catalanas tienen que poder decidir qué relación jurídica tienen con el Estado, y evidentemente eso tienen que poder hacerlo a través de una votación en una consulta. También estamos diciendo que eso solamente no basta para mejorar la vida de las personas y que es necesario abrir un proceso constituyente, y eso afecta al conjunto de España, en el que podamos decidir no solamente cuál es el modelo territorial o cuál es la relación jurídica que en este caso los catalanes y las catalanas quieren tener con el resto del Estado, sino también qué queremos que sea la sanidad, cómo podemos blindar en la Constitución el derecho a la vivienda o el derecho a la educación pública, cómo podemos crear un sistema de transportes que sea útil para la mayoría de la gente que vive en nuestro país. Es decir, queremos hablar de todo, creemos que se puede discutir de todo y con todo el mundo, y por supuesto, claridad absoluta, los catalanes y las catalanas tienen que poder decidir todo, pero específicamente qué relación jurídica quieren con el resto del Estado. Y esto lo decimos, Antonio, teniendo en cuenta que el propio Pablo Iglesias y muchos de nosotros hemos dicho, a nosotros no nos gustaría que Cataluña se fuera de España. Nosotros entendemos que mucha gente con un gobierno del Partido Popular y con un gobierno de Mariano Rajoy en España quiera irse de España, pero les proponemos, quédense ustedes con nosotros y vamos a echar juntos a Mariano Rajoy. Nosotros podemos ayudarles a echar al señor Mas y a la lista del 3%, y vosotros nos pueden ayudar a echar también a Mariano Rajoy del gobierno del conjunto del Estado. Y si tuvieran que decidir, imagínense que Cataluña sí que se puede, es tercera fuerza política, como dicen las encuestas. Ya sé que me va a decir, bueno, aspiramos a ser segunda y primera, pero imagínense que es tercera fuerza política. Tienen que elegir entre votar a Artur Mas como presidente de la Generalitat o a Inés Arrimadas. ¿Cuál prefieren? O a lo mejor dicen Artur Mas no y a Romeva sí. Nosotros hemos dicho muchísimas veces, y lo decimos meridiano, ni por activa ni por pasiva vamos a facilitar un gobierno del señor Artur Mas. Ahora, creemos que el debate que se va a dar el día 28, después de las elecciones en Cataluña, es si vamos a poner de presidente al señor Artur Mas, que es el señor no solamente de la corrupción y del 3%, sino también de los colegios en barracones y de las menos camas en los hospitales, como en el hospital de Viladecans, etcétera, etcétera, o si podemos tener un presidente como Lluís Rabel, que es el presidente que puede comprometerse a facilitar que se paren los desahucios, a facilitar que haya una sanidad pública y de calidad para todos, a facilitar que los colegios que ahora están en barracones estén en unas instalaciones dignas. Creemos que ese es el debate, y por eso decimos, los diputados progresistas que el día 28 entren en el Parlamento de Cataluña van a tener que decidir si ponen a Artur Mas, al señor de la sanidad privada, al señor de los colegios en barracones, o ponen de presidente a un señor honesto, a un señor decente como Lluís Rabel, que está dispuesto a construir una Cataluña mejor para su gente y también a echar al gobierno del Partido Popular en España. Irene Montero, noticia de última hora, le pido una valoración, escuche atentamente porque, atención, esta semana
en esta especie de avalancha de mensajes del desastre económico que significaría la independencia, a última hora, deprisa y corriendo, el gobernador del Banco de España había hablado de corralito. Este lunes, lo dijo claramente. Bueno, pues parece que, no sé si ha sido un gol de propia meta y quiere rectificar. Senado esté redondo. Linde ahora como que dice que no lo dijo, que sí lo dijo, pero que es improbable. Sí, después de haber suscitado toda una tormenta con esas declaraciones, el gobernador del Banco de España quiere matizar esas palabras. Asegura que un corralito, ese siniestro, como él lo define, es altamente improbable y casi imposible que pueda llegar a producirse, que es algo además que no preocupa en Europa. Entiende que haya gente que se pregunte por qué dijo lo que dijo, pero él se justifica asegurando que solo contestó a una pregunta en un desayuno informativo y además asegura también que es imposible en un escenario de hipotética independencia que una sucursal bancaria en un territorio no europeo pueda acceder a la financiación del Banco Central Europeo. Yo ni amenacé ni saqué el tema del llamado corralito. Bueno, entiendo que alguien piense que yo debería haberme callado. Lo entiendo perfectamente. Yo creo que no. Yo naturalmente tuve unos segundos de duda sobre qué respondía a esa pregunta. Y respondí lo que honradamente me parecía que debía responder como gobernador del Banco de España. El siniestro del cual se habla, para llamarlo así, es altamente improbable. Muy improbable, yo le diría casi imposible. Bueno, pues ahora Irene Montero dice el lunes corralito y hoy dice altamente improbable, casi imposible el corralito en una Cataluña independiente. Una primera valoración por parte de Cataluña Sí que se puede y de Podemos. Bueno, está bien que el señor Linde rectifique, está bien y bienvenida a esa rectificación, pero nosotros seguimos creyendo que hay un problema enorme cuando los bancos y las corporaciones bancarias deciden entrar a hacer campaña. Lo hemos dicho también muchas veces, los bancos ya tienen quien les haga campaña porque son los que financian a la mayoría de los partidos políticos. Cataluña Sí que es una candidatura que no se financia con bancos, se financia con la gente a través de microcréditos. Nuestro único acreedor, por lo tanto, y nuestra única deuda es con la gente. El resto de partidos tienen deudas con los bancos y, por tanto, muchas veces tienen que coger sus teléfonos para que los bancos dicten cuáles son sus políticas. De todas formas, lo que hemos visto también en esta campaña es que, no contentos con eso, han decidido entrar todavía más. Y nosotros creemos que eso es dañino para el conjunto de la democracia, porque no se puede entrar con amenazas a intentar condicionar el voto de los catalanes y de las catalanas. Bienvenida la rectificación del Linde, pero que entiendan que no es justo y no es coherente para la democracia que los bancos entren a hacer campaña. Y nosotros por eso tenemos muy claro que nuestra única deuda tiene que ser con la gente y por eso jamás nos financiaremos con dinero de los bancos.